Fuerza de fricción. En esta nueva dificultad me piden calcular la aceleración conociendo el coeficiente de fricción, en este caso 0,2 y 0,3. Nosotros muy bien sabemos que hay que utilizar el menor de ellos, ya que se va a generar un movimiento por la fuerza de 30. Ese movimiento será hacia la derecha y para ello vamos a descomponer esta fuerza de 30 en sus respectivos vectores componentes, es decir, su vector componente en X, su vector componente en y tenemos el triángulo notable 53-37, donde la hipotenusa es 5K, a 53 se opone 4K y 37 que se ubica aquí se opone 3K. El valor de K, si tú calculas, sería igual a 6, así es, 6 por 5, 30, entonces 6 por 4, 24 newtons, 6 por 3, 18 newtons. Efectivamente, el movimiento es hacia la derecha. Entonces, la fricción va a actuar en sentido contrario. Es decir, esta fricción se opone al movimiento y sabemos que es igual al coeficiente cinético o cinético por la normal. Ese coeficiente es 0,2, es decir, 2 décimos, por la normal que ya podemos calcular. Sabemos bien que esta masa de 4 por acción de la gravedad se convierte en 40, por lo tanto, la superficie reacciona en sentido contrario hacia arriba. Y no olvidemos aquí, pon mucha atención, tenemos dos fuerzas verticales que deben ser iguales a esta fuerza vertical que va hacia abajo. Ya tenemos 24, entonces la normal sería igual a ¿cuánto? Exacto, a 16 newtons. Ese valor reemplazamos aquí. Y al hacer cálculos, la fricción sería igual a 16 quintos. Y al utilizar nuestra fórmula de dinámica, la cual nos indica fuerza es igual a masa por aceleración, debemos preguntarnos, ¿cuál de estas fuerzas que generan movimiento va a ganar? Observamos que 18 va a vencer a la fricción, que es 16 quintos. Entonces, señalamos 18 menos 16 quintos es igual a la masa, que es 4 kilogramos, por la aceleración, que es la información a calcular. Haciendo operaciones, entendemos que 18 por 5 es 90, 90 menos 16 me daría 74 quintos, ¿de acuerdo? Seguimos haciendo operaciones, aquí teníamos el número 4 que está multiplicando, pasaría entonces a dividir obteniendo 74 veinteavos. Si tú haces las simplificaciones del caso, vas a obtener un resultado de 3,4 metros segundos al cuadrado. De esa manera hemos calculado la aceleración del sistema. Rápidamente recordemos algo. Un vector con ángulo de inclinación tiene dos vectores componentes que hay que descomponer. La fricción siempre va en contra del movimiento. La normal es una reacción de la superficie a consecuencia del peso. Y no olvides, si yo tengo dos fuerzas verticales hacia arriba y una hacia abajo, estas dos fuerzas deben ser iguales, la sumatoria de estas dos deben ser iguales a esta otra. Ese es un dato importante que no debes olvidar. Y por supuesto el coeficiente que siempre utilizamos es el menor cuando hablamos de una partícula en movimiento. En el siguiente video vamos a observar un problema un poco diferente e interesante.